Ya pasaron 13 minutos de las 4 de la tarde y como les dije en la presentación del programa, ya vamos a empezar a compartir las voces de los protagonistas en todos los puntos del país inclusive. Por el momento el país, veremos si nos vamos a otros lugares, pero ya tenemos suficientes inconvenientes que suceden en nuestro país como para irnos a otra parte, ¿no? Ahora vamos a ir a la provincia de Córdoba, ¿sí? Vamos a hablar con alguien que protagonizó un hecho repudiable desde ya, que tiene que ver con una represión que sufrieron vecinos y vecinas que están en desacuerdo con la construcción de una autovía en el Valle de Punilla, un hermoso paisaje, un paraíso que provee la provincia de Córdoba, como tantos lugares que tiene esa provincia y nuestro país, sobre todo para el turismo y sobre todo para poder disfrutar de la naturaleza, ¿no? Lo que tan lejano tenemos quienes estamos ahora en la urbe, como es en el caso desde donde sale este programa, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les dije, hubo represión, hay un desacuerdo. De todo esto hablaremos con Adriana Arriaga, que está del otro lado de la línea, y le agradecemos por sus minutos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Vuelo de Pájaro. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por darnos espacio. Yo soy integrante de la Asamblea Ambiental Cosquín, y como otras asambleas de Punilla, de Parabachasca, de Sierras Chicas, de Tras las Sierras, o sea, de los distintos valles serranos y turísticos de acá de Córdoba, sí. Somos las vecinas y vecinos quienes tenemos que asumir la defensa del ambiente, muchas veces ocupando lugares y haciendo gestiones que tendrían que hacer nuestras y nuestros funcionarios. ¿Se entiende? Porque acá hay una provincia en buena medida arrasada por la extensión de la frontera agropecuaria, por urbanizaciones descontroladas, por incendios provocados, por obras viales inconsultas e innecesarias, etcétera. En el Valle de Punilla, por ejemplo, que es un valle largo, que corre de norte a sur, tenemos la ruta 38 que nos conecta a lo largo de todo el valle, conecta todas las ciudades, y paralela a la ruta está las vías del tren, así que podríamos tener un excelente tránsito con buen servicio público. En este momento no es así, y en vez de arreglar estas vías que ya tenemos de comunicación, quieren hacer una autovía, un proyecto que hace más de un año que viene dando vuelta con la presentación, las audiencias públicas, luego las licitaciones, etcétera. Y bueno, cuando por fin, a principios de mayo, se empezaron a instalar las empresas adjudicatarias para hacer la obra y a instalar sus obradores y a empezar a desmontar, bueno, un grupo de defensoras y defensores del ambiente instalamos allí un pequeño acampe, mientras hacíamos volanteadas, corte parcial de ruta y demás para difundir la problemática, para explicar que esta obra es destructora, es tremendamente cara, sigue endeudando la provincia y arrasando con el monte, poniendo en peligro los ríos, sin solucionar nuestras verdaderas necesidades. Acá hay falta de bancos en las escuelas, no hay buena atención médica a nivel local, tenemos que ir para todos los trámites importantes a Córdoba, y en vez de fomentar el desarrollo local, nos quieren hacer una autovía para que vayamos más rápido a Córdoba, para que seamos un barrio más de Córdoba, ¿se entiende? Para que nos explique si podamos geográficamente... Sí, me querías decir algo, sí. Claro, para que geográficamente podamos ubicarnos, digamos, de la pretensión de instalar la autovía, es en dónde se quiere emplazar. Ya entendimos que existe ya una ruta, que existe una vía férrea, y en este caso la autovía, ¿dónde se quiere plantear? Y la autovía vendría a continuación de un puente que han hecho en el 2018 sobre el lago San Roque. O sea, es una comunicación que viene desde Córdoba hasta ese puente, a la altura de la localidad de San Roque, o sea, al costadito del lago San Roque. Desde allí hasta Cosquín iría esta primera parte de esta autovía, que luego llegaría hasta la cumbre, ¿sí? Atravesando una buena parte del centro del Valle de Punilla. Lo quieren pasar por el medio, digamos. Paralela a la ruta 38, pero del lado del oeste.
Entonces, vuelvo a decir, es una obra nueva, en vez de arreglar lo que ya tenemos, a lo que se le pueden agregar carriles, hacer distintos niveles en los cruces, etcétera. Bueno, hay rotondas y un montón de cosas que se pueden hacer en la actual Ruta 38. Exacto. Ahora están planteando esta autovía como una alternativa a la Ruta 38 hacia el oeste de la misma. Esto pone en peligro el cauce del río Yuspe y ya nos damos cuenta que hay una serie de especulaciones inmobiliarias en la zona y nos imaginamos que, como pasa siempre que se hace una de estas grandes obras, va a venir todo un desarrollo urbanístico de barrios cerrados y demás, y acá hay problemas de emergencia hídrica y no hay nada planificado en cuanto al crecimiento urbano. Lógicamente. Sí, lo único que se ha hecho es presentar la obra, hubo audiencia pública, expusimos centenares de personas e instituciones científicas, expusimos un montón de objeciones, el gobierno no le llevó el apunte, le dio igual la licencia ambiental, adjudicó la obra, ahora empezó la obra, hay un montón de vecinas y vecinos en trámites de ser expropiados, por supuesto, y seguimos opinando, esto es una obra innecesaria, cara, destructiva, y nos damos cuenta que estos negociados que se hacen a espaldas del pueblo nos perjudican y siguen degradando todo eso que vos dijiste de paisaje y de acervo turístico y demás, y nos dejan con unas dudas con respecto a nuestro futuro. ¿Tendremos agua? ¿Correrán nuestros ríos como corrieron siempre? Porque la naturaleza tenía todo su sistema de captación de agua en época de lluvia, para irla alargando poco a poco en nuestra larga época seca, etcétera. ¿Podremos seguir teniendo ese sistema para seguir sobreviviendo en este lugar? ¿Seguiremos teniendo nuestras bellezas naturales? Adriana, pero no solamente que, digamos, hicieron caso omiso a la exposición que tuvieron en las audiencias públicas, sino que ocurrió algo de suma gravedad y tuvo que ver con una represión por estar, digamos, como vos bien dijiste al principio de la entrevista, en un acampe, que es la manera que encontraron ustedes de visibilizar el problema, ¿sí? La problemática, porque esto afecta a gran parte de la sociedad cordobesa. Y contanos qué ocurrió y qué les pasó a ustedes, que fueron protagonistas de esto. El viernes 6 de mayo se instaló el acampe y gente de distintas edades y de distintos barrios se iba turnando para que siempre hubiera gente, ¿verdad? Mientras nosotros hacíamos visibilización en otros lugares. Y el martes 10 de mayo, de madrugada, sin previo aviso, un poco antes de las 4 de la mañana de madrugada, un grupo muy grande de fuerzas policiales reforzadas por infantería, con todos sus cascos, sus escudos, toda esa parafernalia que parece la guerra, en medio de la noche, alumbrando con linternas a las compañeras y compañeros que estaban ahí, los sacaron prácticamente arrastrándolos. Es una modalidad que acá por suerte no se veía desde hace más de 40 años, porque es una modalidad propia de la última dictadura militar. Hacer un operativo violento, innecesariamente violento, desconsiderado con respecto a la gente y en plena madrugada. Y sin ninguna orden de retiro de la vía pública, ¿no? Una protesta pacífica se puede afrontar conversando y explicar que están emplazados para retirarse, y frente al despliegue de fuerzas policiales uno se tiene que retirar. Claro. Eso iba a pasar de una manera ordenada si nos hubieran dado lugar. Ahora, ¿por qué se hace un operativo así? Hay una denuncia que ha sido cursada, avalada por instituciones de derechos humanos de acá, de locales y de la provincia, y vamos a ver qué pasa con esas denuncias, porque ni siquiera sabemos de dónde emanó la orden. Sabemos que sí, la empresa que se había instalado allí pidió que las personas manifestantes fueran disuadidas y que fueran alejadas. Pero ¿quién dio la orden de que semejante cantidad de policía en medio de la madrugada hicieran un operativo así? No lo sabemos. La fiscal dijo que no fue ella, así que no sabemos.
Pero aparte, Adriana, quiero que aclares esta situación, y es que no presentaron ninguna orden impartida por la justicia, en todo caso, para producir un desalojo, ¿es así? No tenían ninguna orden. Según el comisario que dirigió allí, era una orden telefónica que le había llegado a él. Ja. Y bueno, por eso hay una denuncia en marcha. La misma Fiscalía de Cosquín, que corresponde a esta zona del Valle de Punilla, se vio obligada a iniciar de oficio una investigación para ver de dónde salió la orden. Así que en eso estamos. Vamos a ver qué curso tiene eso. Mientras tanto, tratamos de divulgar, de hacer conocer que como nuestro país es desde hace poco firmante del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo latinoamericano que defiende precisamente el derecho de estar informado y de peticionar y de defender el ambiente, bueno, con mayor razón todavía, personas que hacen protestas pacíficas debieran ser respetadas y hasta custodiadas en su integridad física, y no todo lo contrario. En este momento no nos podemos acercar a ninguno de los 3 puntos donde las empresas han puesto sus obradores y han empezado las obras, porque hay un despliegue policial impresionante. Así que son obras públicas que están privadas de ser observadas por el público. No sabemos qué es lo que está pasando. Es muy irregular. Nos damos cuenta que hay un empeño muy grande por hacer estas obras y hacerlas rápidas, porque el próximo año es un año electoral y porque se muestran estas cosas mientras los problemas de fondo siguen sin solucionar. Nosotros siempre enumeramos acceso al agua potable, a la salud de calidad a nivel local, a tener buenas oportunidades de estudio y oportunidades laborales. Esas son nuestras necesidades en el Valle de Punilla. Y una obra como esta no soluciona ninguna de esas necesidades. Al contrario, pensamos nosotros que siendo una deuda tan grande para la provincia, bueno, vamos a estar perjudicados en cuanto a la cantidad de dinero que se pueda invertir en nuestras reales necesidades insatisfechas por las cuales reclamamos. Adriana, vamos a continuar en contacto, ¿sí? Te agradecemos los minutos que destinaste para poder visibilizar esto, por lo menos aquí en un medio porteño que tiene, digamos, propagación a través de Internet, pero vamos a continuar en contacto para que no quede en un título, ¿sí?, lo que sucedió. Esperemos que no se repita desde ya y que existan ahora mínimamente medidas de resarcimiento, así sea desde lo más mínimo, que es las disculpas, hasta lo más importante, y es permitirles libremente la expresión, en este caso territorial, que es manifestarse donde ustedes quieran, pero que nos vayas contando y repetiremos las veces que sea necesaria las entrevistas a fin de contar cómo se vienen dando las situaciones en Córdoba, porque si no hay otro país que no miramos, ¿sí? Es que es así. Y nos damos cuenta que aquí, como en muchos otros lugares del país, se nos permite protestar siempre y cuando no molestemos a nadie de los poderosos, a una máquina que esté trabajando. Me preocupa mucho la situación de las y los compañeros de Andalgalá, que están defendiendo también su territorio y también están siendo reprimidos. Hablaremos con ellos también, ¿sí? Es preocupante, así que les agradezco mucho a ustedes porque esto tiene que visibilizarse. Esta problemática del extractivismo, de la explotación de todos los recursos a cualquier costo, es muy grave. Bueno, te agradecemos y enviarle también un saludo a los demás vecinos y vecinas que, bueno, solidariamente estamos con ustedes y esperemos que podamos contar otra historia, ¿sí? Ojalá que eso ocurra. Muchas gracias.